Y así como quien no quiere la cosa, estamos llegando al final del 2024. Parece mentira, seguimos pasando años. Qué añito encima. Qué añito que tuvimos. El plan, la invitación para hoy, Javi, va a ser justamente, ya que nosotros arrancamos más bien como en noviembre con este proyecto, te voy a invitar. Que hicimos todo al revés, o sea, la gente empieza sus proyectos en febrero, marzo, con el año, nosotros lo empezamos en noviembre. Así llegamos. Así llegamos también. Digamos todo. Pero entonces, lo que vamos a hacer es un breve repaso en este especial de fin de año de lo que ha sido el 2024 en temas de política internacional. Sí, política internacional, algunas cuestiones. No hablemos de deportes, por favor. No sería el indicado para hablar de eso. Algunos futboleros no tuvimos el mejor año. Perfecto. Adivinen de qué equipo soy. Muy bien, entonces largamos la apertura y comenzamos. Muchas gracias a todos los que ya nos están acompañando en estos primeros pasos del mundo de cabeza. En poquito menos de un mes ya hemos superado los 100 suscriptores en nuestro canal de YouTube, pero es cierto que hemos notado que el 75% de la gente que nos ve todavía no se suscribió a este canal. Así que a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Acá abajo hay un botón que dice suscribirse, le dan clic y nos ayudan a que este espacio crezca y que podamos seguir conversando acerca de todo lo que ocurre alrededor del mundo. Bueno, Javi, el 2024. Qué añito, te dije al principio. Me dijiste que añito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y cómo termina? Bueno, programa anterior, Siria. Corea del Sur, que en algún momento deberemos hablar. Las elecciones, o sea, es como que termina un año sumamente complejo. Un año en el que pasó de todo. Y hubo cambios, o al menos empiezan a esbozar cambios que veremos en futuros programas. Pero el 2024 fue uno de esos años que en algún momento, mucho más adelante, vamos a mirar bastante. Porque si vos me preguntás, creo que se da el inicio de muchos procesos de que se van a hablar a futuro. Son de esos años que pasa de todo. Y un año en el que hay indicios de cosas que cambian. Cuando ya empezamos por enero, no nos imaginábamos que iba a ser un año así. Algunos conflictos que siguen, algunos conflictos que se sostienen, otros que se inician, otros que cambian. Entonces, por ahí, bueno, para empezar, los conflictos internacionales del 2024. A ver, los protagonistas en conflictos internacionales. Los protagonistas en conflictos internacionales son 2 puntos. La guerra de Ucrania. Sigue. Obvio. Y sigue siguiendo. Vamos a ver cómo termina, pero en este momento sigue lo que le agregamos también, un actor que ya mencionamos con anterioridad en un programa, de que apareció sobre octubre, noviembre, la noticia de que Norcorea había enviado tropas de hecho, Ucrania dice que ya ha combatido contra el gobierno ucraniano, dice que ya han combatido contra tropas norcoreanas. Entonces, estamos en un momento en donde el conflicto en Ucrania como que ha recrudecido y se sigue sosteniendo. De parecer que estuvo un tiempo como medio estancado, que ya lo hemos dicho acá. En los últimos meses de este año parece ser que tomó un vigor diferente, ¿no es cierto? Sí, totalmente. También de fondo, obviamente, después vamos a ver una elección sumamente importante que fue la elección en Estados Unidos. Claro. Entonces, Ucrania, como gran conflicto, digamos, que se sostiene. Siria, que lo mencionamos. Más hacia fin del año. Más hacia fin del año. El retiro, digamos, de militar o el cese de la influencia francesa en África, ¿sí? Que también ha ido marcando durante varios... el 2023 fue un año jalonado por algunos golpes de Estado en lo que era Senegal, Dakar, etcétera. Y ahora tenemos ahí China entrando, entonces ha sido un año ahí. Que de África... Lo hemos dicho también alguna vez, vamos a tener que ir hablando porque es otro de los territorios del mundo de los cuales desde este lugar del globo hablamos muy poco, lo hablamos como una generalización, sí, como claro, si el continente entero fuera una sola cosa. Nosotros hablamos de África y para nosotros África es básicamente 2 leones y algunas tribus, cuando en realidad en África conviven
Sí. 4 o 5 religiones, cientos y cientos de grupos étnicos, climas diferentes, o sea, tenés desde desierto, sabana, selva, matrices económicas, etcétera, etcétera, que no viene al caso. Después también en el primer programa mencionamos de que había casi 90 conflictos activos con 100 y pico de países. Vean el primero si no lo vieron, vean el primer video, el primer programa. Entonces todos esos siguen activos. Bueno, también de los primeros meses del año fue muy protagonista el tema de Israel. El tema de Israel y Gaza, totalmente, que se sostuvo, o sea, fue el atentado de Hezbollah, Hamas, la crisis de los rehenes y el inicio del conflicto que se está dando en Gaza, ahora complejizado por la cuestión siria, que sigue sin cerrarse. Hubo intentos de cese al fuego que no duraron más de 24 horas. Entonces estamos frente a, bueno, China tensionando cada vez más o avanzando cada vez más cerca de Taiwán, y expandiéndose sobre el mar meridional. Entonces fue un año bastante movidito en ese sentido, es decir, fue un año con bastantes conflictos armados, bastante complejos, que esos continúan. Hasta ahora ninguno se le ha dado un cierre. Claro. Bien. Me encantaría decirte, bueno, pasemos a buenas noticias, pero no sé si ese es el espíritu de este episodio. Sí, no, pero vamos a poner unas buenas noticias. Sí, va a haber algo. A nivel cuestiones, cambios de gobierno, elecciones, etcétera, ¿cuáles te parece a vos que han sido las más relevantes? Bueno, obviamente hay una. Sí, claro. Fue un año marcado por elecciones. Sí. Fue un año en que en un montón de países se dieron elecciones. Básicamente hubo, yo me voy a detener en 3, por cercanía, por relevancia, pero fue un año marcado y atravesado por las elecciones, cosa que nos va a llevar después invitamos a ver el próximo programa del que vamos a hablar. Vean este y después vean el otro que vamos a estrenar en poquito tiempo, que muchas de las cosas que vamos a hablar las vamos a ver en el próximo programa, que es más o menos qué va a pasar en el 2025. Futurología. Futurología voy a hacer. No, yo no. Después voy a decir quién, cómo y dónde. De las elecciones dijiste de 3. Las elecciones me animo, tengo 2 anotadas. No, dale vos. No, después dale, te digo dale. si. Después te digo si. No, diga, bueno, vamos. La de Estados Unidos, sí, claro. una. Y como dijiste, cercanía y qué sé yo, imagino que Venezuela, sí, puede ser. Y la tercera, no sé cuál vas a decir. México, perfecto. Bien, a ver. Básicamente la de Estados Unidos, porque hay un cambio de gobierno, hay un cambio ideológico, vuelve Donald Trump, ya lo mencionamos, y se va a instalar nuevamente Donald Trump en la Casa Blanca y se abre una nueva forma, digamos, de entender el mundo, una vieja nueva forma en el sentido de que ya estuvo 4 años, ahora hay que ver cómo viene. Pero bueno, es una elección que va a influir mucho en el futuro y bueno, marcó un poco el termómetro. Además, cómo se fue dando la elección, ocupó las primeras, las primeras planas. ¡Qué antigüedad! Cierro paréntesis. Y además mundo. Llega con un Trump súper fortalecido. Totalmente. Dentro no solo del Partido Republicano, sino de la política estadounidense en general, y un Partido Demócrata que termina súper golpeado. Luego, primero de un Biden que tiene que bajar su candidatura y una Kamala que no llega a competir, sí, pero no llega a hacerle ahí mucha mella a Trump en la elección. Además fue súper interesante en ese sentido. Las vicisitudes, tuvimos un atentado en el medio, el atentado del que sobrevive, del que ya conversamos. Un partido demócrata que va a tener que redefinir un montón de cuestiones para las próximas elecciones. La reafirmación del liderazgo de Trump, porque eso es insoslayable, es decir, ya lo dijimos, pero no las gana el Partido Republicano, las elecciones las gana Trump. De hecho, acá empieza a haber un cierto personalismo cada vez mayor en la política norteamericana y en el mundo también. Después las elecciones en Venezuela con las acusaciones del fraude, toda la situación de que en este momento hay 2 presidentes en disputas, que bueno,
asumirán o asumió, hay que ver cómo termina decatando eso ahora a fin de año. Qué papel va a tener Estados Unidos e incluso también la región, ahí si lo reconoce o no lo reconoce, qué va a ser Brasil, qué va a ser Argentina, qué van a hacer los distintos países sudamericanos y después qué van a hacer el resto del mundo, es decir, los otros continentes. Sí, con países de la región que han tomado posiciones diferentes. Totalmente, de otras veces, exacto. Respecto de lo que pasó en Venezuela. Exacto, y finalmente México, si bien México representa una continuidad, la de México es interesante porque después, si mal no recuerdo, si digo burradas, por favor, en los comentarios, Javier, te olvidaste creo que es la primera mujer que va a ser presidenta de México. Creo que sí. Creo lo mismo que vos. Se me puede haber escapado, perdón, puede ser que se me haya escapado alguien ahora y no me traje el machete anotado. Pero además también en cómo va a llevar adelante una política continuista de AMLO con sus relaciones con el resto de Sudamérica y con Europa y con Estados Unidos. Algunos analistas lo ubican, si se quiere, en un espectro un poquito más a la izquierda que AMLO, un poquito más disruptiva. Bueno, también hay que verlo cómo después se va dando la relación ahí con Estados Unidos, la política migratoria, la política económica, porque de hecho ni bien una de las políticas va a ser establecer aranceles para Canadá y para México, entonces ahí se configura. Entonces por eso México me parece una elección sumamente interesante también, en el marco de un montón de elecciones. Hubo elecciones en Francia, claro, donde parecía que el Frente Nacional de Marine Le Pen ganaba y luego no, terminó ganando Macron, apoyado obviamente por los sectores inmigrantes o personas que ya están viviendo hace un tiempo ahí que igual en Francia. Tampoco la está teniendo fácil. Que no la está teniendo fácil porque de hecho ahora está con conflicto con su primer ministro. De hecho ahí también es interesante ver cómo figuras del espectáculo y figuras del fútbol salieron a pedir el apoyo para Mbappé, por ejemplo, salió a pedir el apoyo para Macron. Entonces fue un año marcado por tensiones, por procesos electorales y por las tensiones subsiguientes, y también una mayor, creo esto, que si bien ya existía, no podemos decir, sobre todo en Sudamérica o en Latinoamérica, procesos de personalización, entre comillas, de la política, de votar más al candidato que al partido. Yo creo que eso se ha incrementado mucho más. Entonces, eso ha sido también una fuerte impronta de estos procesos eleccionarios. Sí, sin duda, fuertes características de este tiempo. Sí, totalmente. Bien, ya repasamos entonces principales conflictos, elecciones. Acá me anotaste cuestión climática. Ha sido un año en el que estuvo bastante marcado por crisis originadas por cuestiones climáticas, huracanes sin precedentes, inundaciones, sequías, bueno, el fenómeno de la Niña que generó grandes inundaciones, incendios forestales, pero también ha sido un año que, por un lado, se ha sufrido grandes catástrofes, por ejemplo, acá en estos días, no sé cuándo lo ven, pero estamos cumpliendo un año de lo que fue un temporal devastador en Bahía Blanca. Pero bueno, estuvo lo de Valencia. Pero estuvo también lo de Valencia, hubo graves inundaciones con los monzones en la India, o sea, es como que estuvo bastante jalonado por esto. Sin embargo, en paralelo se ha ido dando una serie de retrocesos en la agenda o en el tratamiento de la agenda climática. ¿Sí? Es decir, las cumbres que se han dado por el cambio climático, la Agenda 2030 de la ONU, que tiene que ver con cuestiones ambientales dentro, ha sufrido un retroceso. ¿Por qué? Porque bueno, hoy hay en algunos países políticas o ideologías que no están de acuerdo o niegan el cambio climático y no están de acuerdo con la agenda climática, entonces han ido retirando sus representantes o ya anunciaron que van a retirar sus representantes. Entonces, por un lado se dio un año bastante marcado por estas catástrofes, pero por otro lado también con una disminución de la participación de algunos países en estas agendas. El famoso sobre llovido mojado. Exacto.
se da como esta paradoja, ¿no? Por un lado pasó todo esto y por otro lado hay un retiro o se empieza a dejar, te digo que en segundo lugar, pero se empieza a tratar cada vez menos. Leía, por ejemplo, ayer o antes de ayer de que se desprendió uno de los icebergs más grandes de la historia de la Antártida, que tiene que ver con el calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces, fue un año marcado también por las catástrofes climáticas y de hecho se vaticina para el hemisferio sur uno de los veranos más cálidos de la historia. Pero bueno, también hay que ver cómo lo que estuvo hace unos años en primer lugar en la agenda, hoy no está en primeros lugares. Claro, eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? También, o sea, cómo las cuestiones estas logran imponerse en la opinión pública de alguna manera y de repente hay un cambio de clima o de época y prácticamente desaparece, no es muy difícil volver a hablar del tema o al menos sin que te tilden de, ¿no? Como que las cosas las empiezan a encasillar o etiquetar de determinadas formas, entonces ya si hablas de cambio climático ya te ubican en una ideología, en un sector, etcétera. Exacto. Y bueno, todo empieza a estar como muy teñido y complicada la discusión. Obviamente. Eso es algo que también estaba un poco, lo voy a adelantar ahora, estamos en un clima en estos últimos años y sobre todo en el 2024 de una mayor, digamos, polarización política a nivel global que hace que cada vez más esos polos, digamos, políticos se vayan alejando y es como que, bueno, nada, es cada vez más difícil por ahí a veces entablar determinadas discusiones o determinados temas. Claro. Lo que lleva también a que de a poco, esto corre por mi cuenta, el mundo también está yendo hacia una construcción de nuevamente como dos grandes polos, ¿no? China, Rusia, Irán y Oriente, muy entre comillas, y por otro lado Estados Unidos, Occidente. Bueno, hay que ver ahí cómo se va decantando todo eso. Bien. ¿Y las buenas noticias entonces cuándo vienen? No, tengo una mala más. A ver. Después otro... me pide permiso para tirar una mala más. Una mala más. Dale, a ver. Otro tema que no estuvo mucho en los medios, se vio muy poco, apenitas, que es digamos, un nuevo actor que vamos a hablar sobre todo en el próximo programa, que es el crimen organizado. Ajá. Vamos con cuidado por las dudas. No, básicamente, por ejemplo, voy a usar un caso testigo que es Haití. Haití, país de Centroamérica, como ustedes saben, es un país que estuvo la ONU con la MINUSTA, es decir, con una misión de paz que tuvo sus críticas, hubo abusos sexuales sumamente criticada. El año pasado fue asesinado el presidente y el primer ministro. El país más pobre de Latinoamérica. Exactamente, por lejos. Además es un país que hoy prácticamente no tiene un sistema estatal y está en manos de grandes bandas criminales que se disputan el control del país. Lo mismo también, bueno, ahora este año sufrieron una fuerte retracción que eran las maras, es decir, estas pandillas en Centroamérica, pero bueno, ha sido un año en donde en determinados países hubo una fuerte impronta del crimen organizado, el narco, trata de personas, entonces fue un año que estuvo bastante marcado por esto. Y después, obviamente, a ver, que no se entienda mal, de la mano de esto, la crisis migratoria. Alguno va a decir, está diciendo que los migrantes son delincuentes. No, lo que estoy diciendo es que muchas veces estas personas caen en estas redes de trata o en estas redes de tráfico de personas que utilizan a estos migrantes para enriquecerse. El caso de los coyotes en Estados Unidos o el caso de la mafia, de las distintas mafias la mafia rusa en una época, otras mafias que tratan de llevar llevan gente del este de Europa hacia Europa occidental, o que llevan gente del norte de África al sur de Europa, ¿sí? Entonces, de la mano también ha habido un crecimiento de esto, de la mano de las crisis migratorias. Y ahora sí me vas a dar buenas noticias. Y qué sé yo, no sé. No, a ver, y después fue un año en que hubo varios eventos
digamos, deportivos, las Olimpiadas del 2024. Claro. Francia llevó adelante los Juegos Olímpicos, con muchas críticas, por cierto, sobre todo a la gente que está muy contenta los nadadores que los hicieron nadar en el Sena. En el Sena, que se suponía que lo habían limpiado. Que lo habían limpiado. Parece que algunas cositas se olvidaron. Fue el año de la Eurocopa y fue el año de la Copa América, el bicampeonato. Y fue un año también que se realizaron algunos eventos, digamos así, culturales a nivel global que trajeron un poco de color a un año que, como balance, y ahora yo te quiero hacer una pregunta a vos, fue un año bastante oscuro. Es decir, un año en el que, a ver, por ejemplo, me llamó mucho la atención que en el desfile de los Juegos Olímpicos había una delegación que era la delegación de los refugiados. Sí. Genial. Discutamos cómo están esos refugiados en Europa. Claro. Y veamos en qué condiciones y cómo se maneja todo eso, ¿sí? Ahora bien, si me preguntás a mí, creo que fue un año complejo, difícil, un año mucho más cargado de cuestiones negativas, de cuestiones realmente complejas. Y es uno de esos años que yo considero que de acá a unos 7, 8 años, vamos a decir, acá cambiaron varias cosas. Entonces, bueno, nada, esperemos que el 2025 venga un poco mejor. Venga un poquito mejor. Y ahora vengo yo con una pregunta. A ver. ¿Qué balance hace usted, García, del 2024? ¿Usted qué piensa? ¿Yo qué pienso? No, a ver, yo casi siempre estoy de acuerdo con vos. No vale eso. No, sí es cierto que, a ver, uno pensaba que luego del año del COVID y del comienzo de la guerra en Rusia, Ucrania, qué sé yo, como que uno ya estaba... Algunos países todavía están pagando deuda por las vacunas del COVID. Y están seguro. en crisis económicas por la cuestión del COVID. Sí, seguro. Pero digo, uno pensaba que luego de eso ya el mundo estaba bastante curtido para las crisis, ¿no? Por todo lo que se vivió ahí. Sobre todo, a ver, el mundo, nuestra generación ya estaría bastante curtido. Pero es cierto, y ahora cuando vos vas haciendo todo este repaso, se pone bastante más claro que nada, que fue un año arduo, que fue un año duro. O sea, acá hemos nombrado solo algunas de las cosas, pero ha habido muchos otros conflictos también en otros lugares y cuestiones menores y cuestiones también que tenemos mucha gente que nos ve desde distintos países de Latinoamérica y pensamos en cualquiera de esos países, incluido el nuestro, y obviamente también las propias dificultades propias de cada uno de nuestros lugares. Y nada, y aprendiendo a ser cada vez más resilientes, porque aparentemente es la única que nos queda, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, a ver, insisto, fue uno de esos años que marcan, desde diferentes, incluso hasta vos, insisto, acá somos quienes nos miran, pueden estar en distintos polos ideológicos o tener visiones diferentes a las nuestras, pero creo que es uno de esos años que no nos van a ser indiferentes. Son esos años que dificultosos de llevar, ¿no? Es como que se hizo demasiado espeso en algunos momentos, y creo también, y coincido con vos, diferimos en algo, que ya no estamos de acuerdo. Vos dijiste, yo creí que habíamos aprendido, yo creo que no. No, que nos habíamos curtido, quizás. Sí, yo creo que no hemos aprendido demasiado y no nos hemos curtido tanto, volvemos a varias cuestiones, es como que por ahí es como se da un gran ciclo, ¿no? Pero es uno de esos años también en que si vos me pedís una palabra, y ahora yo te voy a pedir una palabra, para mí fue un año vertiginoso. Es como que espeso, pero en un momento wow, estamos en diciembre y todavía siguen pasando un montón de cosas. Entonces, si tuviera que definirlo con una palabra, lo definiría como vertiginoso. ¿Y usted? Yo te voy a elegir incertidumbre. Porque también lo que veo, y esto sí es una lectura muy propia, es que miro, no sé, los grandes liderazgos que están a cargo del mundo hoy, y bueno, y me genera eso. Bien. ¿No? Me genera como esa incertidumbre. Entonces, nada, igual siempre con la ilusión o con la esperanza o lo que fuera de que hay que seguir metiéndole, ¿no es cierto? Bien, nota editorial. La opinión de García es opinión de García. Él a ver, acá le explicamos a todo el mundo, a quienes ya nos van conociendo de a poco. Él es el optimista,
yo no tanto. Pero bueno, bien. Pero así convivimos. Y tenemos que seguir para adelante. Yo creo que sí. Así piensa que vamos a la luz, yo pienso que no, pero harina de otro costal. Pero igual, dentro de unos días, 31 de diciembre, brindaremos y nos desearemos lo mejor para todos. Así que si te parece, vamos redondeando. Sí, ¿Trajiste vamos los confites, el pan dulce, lo traías vos o cómo era eso? No eras vos. Bueno. Bueno, si alguien nos quiere mandar, nos escriben y lo aceptamos hacen llegar acá, los chicos acá. de Grama y ellos lo reparten. Bueno, gente, entonces vamos a cerrar este episodio que quiso ser un breve raconto del 2024. ¿Tenemos recomendaciones, algo? Las que fuimos acumulando. Las que fuimos acumulando a lo largo del año. Reitero la de El Desorden, un libro que ya mencionamos, El Desorden Mundial de Mariano Turcio, para entender un poquito, está muy bueno. Perfecto, ese lo vamos a volver a recomendar entonces. Que tengan un muy buen fin de año, si están viendo esto en el momento en el que sale, si lo ven después, que hayan tenido un muy buen fin de año y un buen comienzo del 2025. Y nos vemos ahora en una semana, seguimos con un par de episodios también durante enero. Así que hasta la próxima.